Hola, bueno, llegamos a la luna llena de Sagitario, que es el eclipse de luna en Sagitario de este 5 de junio. Los eclipses son movimientos en el cielo que tienen una particularidad que nos alinean en algún sentido, nos marcan direcciones. Si bien todos los años hay eclipses, lo interesante es tomar contacto con esta dinámica porque van marcando momentos estructurales y direcciones básicamente. Entonces no es como para asustarse el tema de los eclipses, porque realmente todos los años hay 4, 5 o 6 eclipses. No es algo que pasa cada tanto. Hay algunos que obviamente tienen muchísima más fuerza. Este que vamos a vivir ahora no es que sea, o sea, tiene una fuerza más hacia adelante, tiene una fuerza de apertura a lo que viene, como ingreso de todo este periodo que vamos a estar viviendo y viene con un poco de tensiones, pero las tensiones nos ayudan a movilizarnos. El tema es que el eje Géminis-Sagitario en donde empiezan a darse los eclipses por estos 18 meses hasta diciembre de 2021, está asignado por una etapa de revisión sobre nuestras creencias, que esto implica un alto grado de evolución hacia el aprendizaje sobre lo que somos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos. El inicio de este camino se abrió con el Star Point del 3 de junio y se profundiza con este primer eclipse del 5 de junio de luna llena en Sagitario. No estamos viviendo momentos que podamos llamar de paz y armonía y cada vez parece más difícil encontrarla fuera de nosotros. Hay un gran desbalance entre nuestra voluntad y la realidad que se manifestó externamente como pandemia, ¿no? Pero en realidad va un poco más allá de esto, es como todo el cierre del ciclo anterior de los eclipses Cáncer Capricornio y realmente un cambio no es un cambio de paradigma, es un reacondicionamiento del paradigma al que vamos a estar empezando a asistir 2021 en parte, pero muy fuertemente 2022. Entonces, por un lado hemos tenido que subsumir derechos en todo este tiempo, derechos individuales por el tema de la pandemia. Hemos tenido que modificar modalidades de relacionamiento. Nos encontramos y reconocimos desde un lugar que nunca hubiésemos imaginado. Cambió la realidad y forzadamente, para bien o para mal, nuestros hábitos con una dureza y crudeza inimaginables, de la que aún recién estamos iniciando un periodo de duelo. Y esto es en parte lo que muestra este eclipse, porque un eclipse de luna llena es el enfrentamiento del sol con la luna, entonces algo se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto este cambio que hemos tenido que estar sufriendo en nuestros hábitos, en nuestra forma de concebir la vida, que es como que nos vino de afuera. Por otro lado, la economía está en un franco proceso de transformación. Nuestra capacidad de resiliencia se puso a prueba y para sobrellevar eh, este proceso, nuestra identidad tuvo que reforzarse, porque en todo proceso de resiliencia tiene que haber un fortalecimiento de la identidad. Y muchos sistemas de creencia para esto, en las que confiábamos, comenzaron a mostrarse inadecuados, sin respuestas y aparte obsoletas. No somos los mismos que antes de marzo y nuestros vínculos también han sufrido modificaciones, pero sobre todo el vínculo en referencia a la credibilidad sobre la transparencia de los gobiernos. No sabemos si nos cuidan o nos controlan y esos límites son muy peligrosos, sobre todo con Saturno en Acuario. Tomemos en cuenta que cuando ingresó Saturno en Acuario fue cuando se generaron las cuarentenas más fuertes. El rostro tapado
que fue siempre el símbolo del sometimiento femenino o la imagen repudiada y condenada cuando eran usados por los manifestantes contra los sistemas, ahora es lo que tenemos que estar llamando nueva normalidad y a la cual tenemos que asumir como regla, ¿no? En muchos lugares del mundo es obligatorio el uso de la mascarilla o del tapabocas o del barbijo. Por otra parte, la economía, que es Venus y Mercurio. Mercurio es el comercio, Venus tiene que ver, aparte del amor, tiene que ver con la economía, ¿no? Con el valor. Y entonces, por un lado está la economía, que son Venus y Mercurio, y la salud, que también está vinculada con Quirón, jugaron su juego en este tiempo en manos de los especialistas. Y pareciera que ninguna triunfó, porque los muertos están y la economía está en un proceso de transformación y destrucción a nivel mundial fuerte. Entonces la confusión generalizada lleva a encontrar respuestas dentro nuestro y aunque muchas veces nos cueste, es la tarea que tenemos que abordar. Y esta es la tarea del nodo norte en Géminis. Son las propias creencias, pero no creencias que tengan que ver con dogmatismos individuales, sino reelaborar nuestro concepto de cercanía, nuestras ideas, nuestra forma de relacionarnos, más allá de lo que esté pasando a nivel externo. Una cierta calma imperó en los peores momentos de la cuarentena, pero ahora comienzan a salir a la luz la gran disconformidad o el gran disconformismo, la incertidumbre y la desigualdad social que se profundizó aún más frente a la pandemia y a la retracción económica y restricciones económicas. Tengamos en cuenta que hay todo un proceso de lo cual nos estamos dando cuenta de que las mayores muertes se produjeron en las poblaciones de peores condiciones de vida, más hacinamiento, la exclusión del sistema se empezó a poner en evidencia muertes, ¿no? Entonces, si bien esto ya estaba, obviamente ahora empieza a mostrarse más fuertemente y por las alineaciones que vienen, realmente van a venir momentos de mucha agitación social. ¿Cómo se da este eclipse? Se da con lo que se llama en astrología una T cuadrada, que se forma entre la oposición entre el Sol y la Luna, con el vértice en Marte. Y el Sol y Venus están juntos, porque tuvimos el Venus Star Point, pero también están en cuadratura a Marte. Y esto activa y profundiza esta desintegración que quizás no la veamos ahora fuertemente plasmada, pero sí en el momento que Marte llegue a Aries, que eso va a ser a fines de junio y sobre todo en agosto y en septiembre, porque Marte va a estar en Aries hasta enero del 2021, principios de enero del 2021, y Aries la fuerza ariana es de imposición, de salir adelante. Y ahí vamos a estar un poco restringidos, digamos, por las situaciones sociales y económicas. Pero esto después lo vamos a ver. Lo interesante de todo esto es que este eclipse lo que abre es este cambio de fundamentos internos. No quiere decir que tengamos que cambiar lo que pensamos, sino que tenemos que empezar a dejar de lado un poco las creencias de que todo va a estar bien, de que podemos ser dirigidos absolutamente por ideologías fijas, porque van a tener que cambiar, porque va a haber mucha agitación social, mucho tema de opiniones de todo tipo, justificaciones, y la verdad que ante eso cada uno tiene que tener como una
una lectura propia y no dejarse influir tanto porque va a ser bastante, entre comillas, esquizofrénico para adelante. Entonces, estas cuadraturas que se van a formar muy fuerte en agosto y septiembre, hasta noviembre más que nada, porque van a estar formándolas con Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, y esto tiene que ver con lo social, ¿no? Con un reacomodamiento de lo social y de las estructuras para que realmente a partir de febrero o marzo del 2021 esto empiece a tomar otros rumbos y otros caminos. Eh, Ahora, en este momento, el peligro es que la ira y la frustración puedan derivar en un gran relativismo dogmático, y esto es lo que hay que evitar. Y sobre todo los conflictos, y ponerse a discutir, digamos, sobre lo que es falso y la falsedad y la verdad, porque esto va a estar al orden del día. Finalmente son luchas totalmente vanas y sin sentido porque el camino es hacia la renovación. El regente de este eclipse de luna llena en Sagitario es Júpiter, que se encuentra retrógrado nuevamente muy cerca de Plutón, que también está retrógrado, y esto nos lleva a reestructurar sentido, a conectarnos con las bases de una nueva estructura. Por otro lado, hay un interesante trígono de Mercurio en Cáncer a Urano en Tauro, que por eso es interesante sobre todo esto, tratar de centrarnos en este aspecto. Mercurio en Cáncer implica repensar nuestro propio hogar, repensar nuestras propias necesidades, repensar nuestra propia interioridad, dónde nos sentimos bien. Y como está en trígono a Urano en Tauro, que es lo que impulsa al cambio, nos impulsa a la innovación, a llevar adelante los cambios necesarios para reconstruir estabilidades perdidas. Pensar nuevas formas más dinámicas, pero no por eso menos profundas, hacia el futuro que estamos empezando a transitar, siempre y cuando tengamos claridad en el sentido que buscamos para nuestra vida. Y esto es un poco lo que se pone en el énfasis. Hay un cambio de sentido, hay un cambio interno nuestro, que ahora sí quizás estamos dispuestos a dejar de lado estas formas interiorizadas que teníamos, como las cosas tenían que ser de determinada forma porque es mi forma de pensar. Y esto lo recalco mucho, que no tiene que ver con cambiar. Uno no es que cambia, sino que empieza a comprender otras formas de poder acceder a lo que uno quiere. Y para esto tenemos que tener el sentido de nuestra vida fuerte, porque para justamente no entrar en discusiones, sino realmente construir hacia adelante. Por eso hablo de formas dinámicas, pero por eso no son menos profundas, hacia un futuro, y cuando tengamos claridad, digamos, en el sentido de lo que buscamos en nuestra vida. Esa es la clave para este año, reconstruir sentido. Y el Venus Star Point del 3 de junio, que pasó hace 2 días, es un excelente prólogo para esta serie de eclipses que inicia con este eclipse de luna llena, que es de finales, en Sagitario. Vienen cambios interesantes. Es muy importante tener en cuenta, ahora tengamos en cuenta que el 20 de junio viene un eclipse, ese sí que abre toda un cambio de equinoccio, digamos, que lo que marca es una temporada fuerte de empezar realmente a construir desde otro lugar, a conectarnos con lo que queremos, con nuestra cercanía, a tratar de no ponernos violentos o reactivos porque las cosas no son como nosotros las pensábamos, sino realmente empezar a
la casa 3, que es Géminis, está vinculada con lo cercano, con las amistades cercanas, no los amigos. Hay un cambio ahí, es un momento de empezar a comunicarse con alguien para generar un proyecto, eh, ideas nuevas, investigar, conocer, tomar contacto con lo que nos gusta, porque si bien, digamos, en el segundo semestre van a haber 3 meses, 2 meses y medio bastante agitados. Lo ideal es estar preparados ahora. Entonces sería bueno hacer como una investigación interna realmente con esta parte de Venus Star Point que nos genera una conexión con nuestro deseo eh, de seguridad sobre nosotros, ¿no? De tratar de empezar a tener claridad, de que más allá de que las situaciones no van a ser sencillas, tenemos realmente la posibilidad de no, de generar relaciones dinámicas en el sentido que no son pasajeras, sino que son livianas, ¿no? O sea, claras. Tratar de tener la mayor claridad posible. Y no hacer las cosas porque espero tal cosa del otro o con eso voy a lograr tal cosa, sino eh, poder conectarnos desde lo espontáneo, pero sabiendo a dónde vamos, porque ese es el problema de Géminis. A veces la dualidad geminiana, que no está ni bien ni mal, es un signo dual muchas veces. eh, Quiere ir para un lado, después quiere ir para el otro lado. Reunirnos internamente en nuestra dualidad implica tener la dirección necesaria que después nos va a pedir Aries cuando entre el 28 de junio, junto con la conjunción Júpiter-Plutón, la segunda, y ahí va a ser un momento de querer empezar a concretar cosas fuertemente. Bueno, y tenemos que ser un poco eh, amables con nosotros mismos, porque las situaciones externas no son quizás de las mejores. Entonces, esto es un momento de aprendizaje enorme. Tengamos en cuenta que los nodos Géminis-Sagitario tienen que ver con el aprendizaje. El aprendizaje del saber, del conocer, del transformarnos a través de la trascendencia de, sí, del estudio de lo que querramos, de nuestra condición mental. Nuestra condición mental tiene que estar haciendo un cambio, porque de hecho los cambios los estamos viviendo. Entonces, por eso este va a ser un momento quizás de duelo, en donde ya tengamos que acomodar nuestra mente y nuestro espíritu hacia esta nueva forma, ¿no? Y no quedarnos atrapados en los mandamientos que vienen de afuera. Bueno, el próximo audio va a ser respecto a cómo influye todo esto en cada uno de los signos, porque es muy interesante y realmente hay dos etapas. Hay una etapa que es hasta fines de noviembre y después ya inicia otra cosa, ya inicia otros aires con lo acuariano que viene a partir del 20 de diciembre, 17 de diciembre, bueno, pero ya por esas fechas ya empieza toda una forma distinta de manejarnos, pero tenemos que llegar hasta eso. Les dejo un cariño y buen eclipse para todos de finalización interna sobre todo, y no entrar en conflicto con otros, porque el trabajo en este momento es para adentro con los propios, de solidificar relaciones estrechas, básicamente.